hoy yendo por la punta. Fernando Strafase es secretario de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ha tenido la enorme gentileza de pegarse una vuelta por los estudios de Canal 13 y LT7 para compartir una charla respecto de la presencia de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Corrientes y fundamentalmente todo lo que se viene trabajando en coordinación entre los alcaldes por la cumbre climática y el trabajo de los alcaldes alrededor de este tema. Fernando, buen día. ¿Cómo les va? Buen día, gracias por la invitación. El gusto de tenerlo por acá. Bueno, cuénteme, Fernando, la agenda climática. Yo el otro día se lo preguntaba al doctor Tassano. ¿Es verdaderamente una agenda central de gestión o es una cuestión de acción positiva que hay que mostrar ante la ciudadanía? ¿Se entiende? Acá Corrientes, por ejemplo, está muy afectada por el cambio climático. Venimos de 3 temporadas con sequía y pasamos de un plan hídrico que fue la presentación central de campaña de Eduardo Tassano para atenuar las inundaciones, a tener que modificar la agenda por la falta de agua y preocuparnos por los incendios en toda la periferia. ¿Cómo se manifiesta el cambio climático en la capital federal? Mirá, es muy buena la pregunta, la inquietud. Ya no hace falta más ser especialista en cambio climático para darse cuenta que en el mundo, y muy cercano a nuestra cotidianidad, están pasando cosas con el clima que antes no pasaban. El régimen de lluvias afectado aquí en Corrientes, los incendios forestales, en otras latitudes de la Argentina inundaciones, olas de calor en Europa como nunca se vieron en la historia. Está ocurriendo algo con el clima que es el producto de lo que se llama el calentamiento global. Y eso tiene origen en la emisión de gases de efecto invernadero. El 70% de la emisión de gases de efecto invernadero en el mundo están originados en las ciudades. Por lo tanto, lo que hagan las ciudades para con el cambio climático y para alcanzar ese objetivo de que la Tierra no se caliente a más de 1.5 grados, que es lo que se formuló en París, es bien importante para lo que vaya a ocurrir, no con muchas generaciones por venir, con la nuestra. Entonces, es una agenda de gestión que ¿cómo se traduce toda esta gran estrategia? Se traduce en el tipo de energía que consumen las ciudades, cómo pasamos a energías renovables. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, un día cambiar la flota de buses a gasoil por buses eléctricos. Se transforma en el diseño con el que están organizadas las ciudades para que sean cada vez más a escala humana y requieran menos del uso del auto. En el consumo de agua, en la generación y el tratamiento de los residuos. Entonces son temas que van desde la gran cuestión geopolítica a la gestión más cotidiana de todo, por ejemplo la gestión de residuos. Así que de eso vamos a hablar hoy con 70 intendentes de toda esta región del país, liderados por el intendente Tassano, de cara a la cumbre global que va a ocurrir en Buenos Aires el 19, 20 y 21 de octubre, donde van a venir más de 120 ciudades internacionales. Es el evento global más importante de cambio climático del 2022, y en donde esperamos llevar una posición de las ciudades argentinas a esa cumbre. Fernando, ¿cuánto impacta la realidad económica argentina en la posibilidad de acelerar los cambios o no? Yo leía un informe hace 2 días de que en España hoy ya la flota de autos híbridos alcanza el 25% de los autos españoles y de los eléctricos creo que el 23%. Y se espera que en el 2030 la proporción sea de 80% de híbridos y eléctricos y 20% de combustión. O sea, hay un avance muy, muy rápido del cambio del uso cotidiano del auto. Ahora, en Argentina, con los números que tenemos y con el costo de estos vehículos, va a tardar mucho más. Mirá, fíjate algunas de las contradicciones, al mismo tiempo oportunidades que tenemos. Esos autos de los que hablas, todos tienen una batería, que es el elemento más importante, el más diferenciador de los autos híbridos y eléctricos, que es con litio. Muy probablemente litio argentino. Muy probablemente porque tenemos la segunda reserva más grande del mundo. Claro. En la zona de Jujuy, el norte y en otras provincias también, Catamarca. Por lo tanto uno diría, bueno, estamos en las mejores condiciones para poder fabricar baterías y que esas baterías terminen en nuestros autos. Ahora, la macroeconomía de la Argentina también hace que la electricidad en la Argentina no cueste lo que cuesta producirla. Por lo tanto, el marco regulatorio para eso, que piden las empresas que eventualmente vienen a hacer una gran inversión, nos retrasa de esa posibilidad.
Así que la Argentina todavía está y muchas ciudades muy detrás de lo que van logrando en otras ciudades del mundo. Por ejemplo, Santiago tiene más del 50% de su flota de autobuses con energía eléctrica, y el marco macroeconómico no contribuye para eso. Pero tenemos que lograrlo porque está en juego la calidad de vida nuestra, y ni que hablar de nuestros hijos, ¿no? Fernando, ¿y cómo se desata esta madeja? ¿Cómo se comienza a dar vuelta a la historia? Primero, teniendo una agenda que ponga relevancia la urgencia del tema. Esto que están haciendo las ciudades argentinas hoy en Corrientes y que vienen haciendo desde principios de año, muestra un verdadero compromiso de las ciudades argentinas con la agenda de cambio climático. Va a haber un consenso de ciudades argentinas que va a ser presentado en la cumbre mundial. Esto va a impulsar también la posibilidad de que el norte desarrollado y responsable de una proporción muy importante de las emisiones hasta acá, financie la transición energética del sur en desarrollo. Se habla de tener responsabilidades compartidas por el planeta, que es uno solo, pero acciones diferenciadas, porque no es lo mismo el estadio de desarrollo de algunas ciudades en el hemisferio norte que del sur. Por ejemplo, hoy la Argentina enfrenta una discusión muy cercana también a Corrientes, que es la ley de humedales. Sí. La Argentina está en pleno desarrollo, hay provincias cuyo desarrollo depende de un uso intensivo, pero muy responsable, por supuesto, de toda la tierra. Quiere decir que el imperativo de desarrollo tiene que equilibrar las demandas. Y en esa discusión está el norte con el sur. Y el norte tiene una responsabilidad importante en financiar la transición energética del sur. Usted recién hablaba de la ley de humedales. Los humedales han demostrado ser unos enormes captores de dióxido de carbono. Corrientes tiene el humedal más importante del país. Corrientes ha avanzado con la energía eléctrica, con energía solar, 2 plantas de energía solar, una en el sur y otra en la isla Pipé. Tiene plantas que utilizan los residuos de la industria forestal para producir energía limpia. Da la sensación de que la provincia fue caminando en la dirección de acercarse a la energía limpia, pero obviamente tiene los límites naturales que usted mencionaba, que es el financiamiento, como todo el país. Ahora, a mí me da la sensación, por ahí me equivoco, pero le planteo a usted que seguramente debe tener mucha más información al respecto, que si Argentina en algún momento no avanza en un proceso de estabilización de su moneda, le va a ser muy difícil financiar proyectos, porque siempre la moneda norteamericana, que es un patrón de referencia para saber cómo nos va con las economías mundiales, se aleja, en consecuencia cada vez nos va a costar más financiar eso. Entonces entramos otra vez en el dilema político. Más allá de que tengamos intenciones ambientales, si no estabilizamos la política y la economía, la cosa se complica. Está muy bien lo que dice. Con este nivel de inflación, de déficit fiscal, de inestabilidad de las reglas de juego económicas, no hay inversión posible que elija venir a la Argentina, porque además muchas de las que estamos hablando suponen un horizonte temporal de cierto plazo. Por eso Horacio Rodríguez Larreta, hace poco viajamos con Horacio Rodríguez Larreta a Israel para entender mejor cómo fue el plan de estabilización de un país que a mediados de los 80 tenía 500% de inflación anual. Nosotros tenemos 100 y igual es altísima, ¿no? Porque el mundo, a mediados de los 80, todo el mundo tenía inflación. Hoy nadie tiene inflación de los niveles que nosotros tenemos. Es un tema que técnicamente la economía, los gobiernos supieron cómo solucionar. Entonces viajamos, nos entrevistamos con los arquitectos del plan de estabilización y nos decían, mira, el instrumento económico lo encontrás a esta altura en cualquier libro de economía, porque el mundo ya aprendió cómo solucionar la inflación. La clave es lograr un acuerdo amplio en la política, el sector privado, la sociedad, respecto de las variables que hacen a la estabilización de un país. Sin ese acuerdo amplio que requiere liderazgo, no se logra la estabilización. Y como vos decías, la estabilización económica es el primer paso, y después otras reformas para el crecimiento también, en materia educativa, laboral. La Argentina tiene motores de crecimiento como para desarrollarse. Alimentos, minería, por ejemplo, todo lo que ocurre en energía, con lo que ocurre en Vaca Muerta, minería, con lo que ocurre en el litio, turismo, industrias basadas en el conocimiento. Ahora, eso requiere de un marco macroeconómico para quien quiere venir a encenderlos esos motores,
puede hacerlo. Ahora, para poner en marcha políticas fuertes, hace falta acuerdos políticos fuertes. Y a mí me da la sensación de que independientemente de lo que se dice en los discursos, la cotidianeidad nos muestra la ruptura del acuerdo político. El gobierno avanza en la ampliación de la Corte y sabe que no lo va a poder concretar y lo hace igual. El gobierno ahora está analizando suspender las PASO, que son reglas de juego establecidas. Es muy difícil convocar a la oposición a un diálogo si en el accionar el gobierno se aleja de la posibilidad de consensuar. Absolutamente. Es muy contradictorio un lunes levantarse diciendo que el gobierno propone cierto diálogo sobre los temas que importan a la Argentina, para el martes y miércoles plantear las medidas que vos señalabas. Ruptura de las PASO, cambio de la Corte. En un sentido es la inconsistencia que el gobierno nacional mostró desde que asumió. Acordate que el presidente Fernández en algún momento de su mandato se jactó de que no tener un plan era una cuestión positiva. Y sin planes los gobiernos no saben a dónde. Séneca decía, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Entonces, hoy el gobierno sigue improvisando, tratando de emparchar la situación macroeconómica. Lo que Argentina necesita es, por un lado, un plan y, en segundo lugar, un consenso mucho más amplio que lo que estrictamente se necesita para ganar una elección, que lo pueda sostener en el tiempo. Eso es lo que Horacio Rodríguez Larreta viene planteando hace mucho tiempo. En la Argentina vos podés ganar la elección con el 50, pero no te alcanza para gobernar. Necesitas un consenso mucho más ampliado. Y esta tarea de avanzar con un plan climático, digamos, ¿puede ser un ensayo de lo que hace falta para la política? Bueno, es definitivamente uno de los temas que se denomina una política de Estado, porque tiene que trascender gobiernos, tiene que trascender generaciones. Hoy en Corrientes se dan cita intendentes de distintos lugares del país, de distinto signo político. El deterioro del medio ambiente no discrimina por ideología ni por región. La inflación tampoco. Y la inflación tampoco, exactamente. Mirá, ¿sabés lo que nos dijeron en Israel cuando fuimos? Para poder hacer ese acuerdo, gran acuerdo nacional, que lo lideró Shimon Peres, y si no lo vieron les recomiendo el documental de Netflix. Muy bueno. Nos dijeron, lo primero que definimos fue que la inflación era un gran enemigo nacional. Y corregimos una sensación que había en la sociedad israelí de ese momento, de que la inflación era parte del paisaje. Que bueno, había existido siempre, va a seguir existiendo. Más o menos que la Argentina, ¿no? Exactamente, ¿no? Nos decía, incluso había actores que se habían acostumbrado a lidiar casi exitosamente con la inflación, que acá sería como negociar una mejor paritaria, subir un precio un poquito por demás, pero eso no le convenía, le podía convenir a alguien en un momento particular, pero a nadie en el conjunto. Ese es el problema, la inflación, la falta de trabajo, de inseguridad, que debería ser la obsesión de la política argentina. No la dispersión de energía política en qué van a hacer con la Corte, qué van a hacer con las PASO. El gobierno tendría que estar focalizado en esos temas. Nueva York primero, Ciudad de México después, San Pablo, Buenos Aires y Los Ángeles, el ranking de las 5 ciudades más pobladas del continente americano. Yo me imagino que la gestión los obliga permanentemente a un consumo de energías enfocadas fundamentalmente en brindarle las mejores condiciones al ciudadano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora bien, en el medio de todo esto también está la innegable necesidad de seguir consolidando una propuesta política para un dirigente como Horacio Rodríguez Larreta, que hoy en todas las mediciones aparece como el que, bueno, en esa sensación de cambio que el 65-70% de la población tiene instalada, aparece mejor posicionado. ¿Cómo hacen para equilibrar las dos cosas? Primero, teniendo muy en claro, Horacio Rodríguez Larreta hace mucho hincapié en esto, que el mandato, la obligación y la vocación en primer término que tenemos es gobernar bien la ciudad de Buenos Aires, no distraerse. Porque además, si hay una característica que tiene Horacio muy valorada a nivel nacional, es su condición de buen gobernante. La realizó en su primer mandato y por eso fue reelegido por el máximo histórico en la ciudad, y la confirmó en el gobierno de la pandemia, que probablemente fue uno de los cisnes negros más importantes que a cualquier gobernante le tocó vivir. Primer objetivo, gobernar bien la ciudad de Buenos Aires, no perder nunca de vista que para eso nos votaron los porteños, y que el resto del país también está mirando cómo gobernamos la ciudad.
Y en segundo lugar, empezar a, ya lo está haciendo desde hace mucho tiempo, construir una visión de país bien federal, con mucha capacidad de escucha de qué le pasa al resto de los argentinos, pensando la estrategia de desarrollo de la Argentina desde el resto del país hacia la ciudad y no al revés. Cuando yo señalé los motores del crecimiento, casi todos esos, alimentos, energía, minería, turismo, están distribuidos por la Argentina. Industria del conocimiento quizás es el más movible de todos, porque la persona que desarrolla algo puede ir con su trabajo a cualquier lado, ¿no? Y ahora está este concepto de nómades digitales, que es tan interesante. Pero construyendo una visión bien federal, aprendiendo mucho del país. Nosotros aprendemos mucho de ciudades como Corrientes, de la provincia de Corrientes. Así que es un camino que tiene que terminar en un plan para la Argentina. Sin plan no hay posibilidad de desarrollarnos. Esa es la obsesión de Horacio hoy, construir un plan para la Argentina. Ahora, la dificultad quizá que encuentre Rodríguez Larreta en esto es que, de ser presidente, sería el cuarto porteño sentado en el sillón de Rivadavia, de seguido. Y en esa visión es que el interior por allí es un poco, tiene ese resquemor. Dice, bueno, estos se preocupan por nosotros al momento de buscar el voto y después se olvidan. Bueno, Alberto Fernández dijo, soy el porteño más federalista de la Argentina. En ese concepto cultural, digamos, también se tiene que avanzar, ¿no? Y se está trabajando en eso. Yo creo que el mejor antídoto contra ese, que en algunos lados puede ser prejuicio, en otro caso puede ser historia repetida, como vos señalabas, es tener un plan en cuyo contenido y cuyos protagonistas está representada la totalidad del país. El próximo gobierno de Juntos por el Cambio, si llega a la presidencia, definitivamente va a ser un gobierno de coalición, porque Juntos por el Cambio es una coalición. Esa coalición tiene que reflejar el mosaico productivo y federal que tiene la Argentina. Definitivamente hay que hacer un gobierno mucho más protagonizado por las provincias que lo que es hoy, que es uno de los gobiernos probablemente más centralistas en el manejo de recursos de la historia. Fernando Strafase, secretario de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está en Corrientes para concurrir a las reuniones previas a la cumbre de alcaldes, buscando consensuar el cambio climático, las medidas contra el cambio climático, y nos ha honrado con esta presencia aquí en los estudios de LT7 y Canal 13 de Corrientes. Muchas gracias y toda la suerte. Muchas gracias a ustedes. ¿Nos vamos a la pausa, Tere? Nos vamos a la pausa, venimos en un ratito, quédense con nosotros hasta el mediodía, hacemos De Regreso con Martín Varela.